Un millonario desencadena una inspiradora transformación al descubrir un secreto extraordinario. Javier, el millonario del momento, eran palabras que resonaban en su mente como un eco constante en un palacio de cristal. A sus 30 años, disfrutaba una vida de lujos, coches de alta gama, cenas en los mejores restaurantes y una cuenta bancaria que lo hacía objeto de admiración y envidia. Pero en medio de ese brillo, una sombra de soledad lo envolvía. Mientras los flashes de las cámaras lo rodeaban, una culpa familiar crecía dentro de él. No solo por el éxito que había cosechado, sino por la distancia que lo separaba de sus raíces, sus familiares, esos que a menudo lo habían abrazado con amor y cuya lucha ahora parecía un eco distante. Un día, impulsado por un capricho nostálgico, visitó una antigua finca heredada de su abuela en un barrio que los tiempos habían olvidado. Aquella casa, que había visto mejores días, le ofreció un refugio ante las exigencias del mundo empresarial. Al explorar un rincón polvoriento, tropezó con una caja. El daño del tiempo había cubierto su superficie, pero lo que halló dentro fue un tesoro de cartas, fotografías y sobre todo, documentos que narraban la lucha de sus ancestros. Cada palabra resonaba como un grito apagado de dignidad y esfuerzo, la vida de hombres y mujeres que, a pesar de la pobreza, jamás cedieron su valor. Una ola de emociones abrumadoras lo golpeó. ¿Qué significaba realmente el éxito? ¿Acaso estos sacrificios carecían de valor ante su ostentosa fortuna? Enfrentado a su propia historia, la presión de la sociedad pareció aplastarle el pecho. Mientras su mente acelerada buscaba respuestas, la coincidencia lo llevó a encontrar a don Luis, su antiguo profesor de historia. La voz profunda y calmada de don Luis lo envolvió en una narrativa de esperanza. Hablaba de aquellos que, incluso en tiempos difíciles, perseveraban, manteniendo la dignidad intacta. Cada palabra caía como un granito de arena sobre la balanza de la conciencia de Javier, que comenzaba a cuestionar su propio legado. La idea de una fundación que impulsara la educación de jóvenes en su barrio comenzó a florecer en su mente. Sin embargo, el eco de las voces de sus socios lo perseguía, distracción emocional y responsabilidad. La lucha era real. La angustia lo envolvía, atrapándolo en un mar de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la fundación cobró vida. Javier reunió a viejos amigos de su infancia, aquellos que aún compartían su sueño, pero la presión crecía a su alrededor. Con cada historia inspiradora que escuchaba de los jóvenes que su fundación impactaba, sentía que el vacío dentro de él empezaba a llenarse, pero la mirada crítica de sus antiguos colegas lo acechaba. Su compromiso por defender las injusticias lo enfrentaba con constantes desafíos, y en un encuentro crucial, fue asediado por una avalancha de reproches. La tensión palpable encajonaba su ser, y en ese momento de presión extrema, la lucha interna se convertía en gritos ahogados en su mente. La incertidumbre lo consumía. ¿Podía realmente desafiar un mundo que lo había colocado en un pedestal, sin perderse en el intento? ¿Era posible cambiar el rumbo de su vida sin quedar atrapado en el abismo de las expectativas ajenas? La angustia se apoderaba de él, mientras las decisiones cruciales tomaban forma ante sus ojos. Cada respiración se sentía como un paso más hacia un abismo desconocido, pero Javier sabía que su historia apenas comenzaba a despegarse. La fundación había comenzado a florecer, pero la presión no se desvanecía. Javier sentía que cada paso que daba hacia adelante era acompañado por un par de manos tratando de empujarlo hacia atrás. Las críticas de sus antiguos socios, quienes habían sido su apoyo en tiempos de pillaje financiero, resonaban como un eco en su cabeza. Estás desperdiciando tu tiempo. No puedes salvar a todos. Cada afirmación se sentía como un balazo a su determinación. Sin embargo, al mismo tiempo, había una voz interna que sofocaba esas críticas.
Una voz que crecía más fuerte, susurrándole que el poder de transformar vidas estaba en sus manos, convencido de que su vida necesitaba un propósito más allá de las cifras en su cuenta bancaria, tomó la decisión de llevar su misión a un nuevo nivel. No bastaba con dar clase o promover la educación, quería transformar un barrio que había sido olvidado, donde la esperanza se había desvanecido. Para ello, se propuso buscar una escuela cerrada, un edificio en desuso que pudiera revivir. Sin embargo, no era solo un acto de caridad, se trataba de reivindicar su historia, de devolver al lugar algo de lo que había recibido. El proceso de comprar y rehabilitar la escuela resultó ser un verdadero campo de batalla. Las leyes burocráticas se convertían en monstruos de varias cabezas cada vez que Javier intentaba implementar su plan. Encontrar inversores dispuestos a apoyar su visión se convertía en un desafío casi titánico. En esos momentos, sus antiguos colegas volvían a aparecer en su mente, llenándolo de dudas. Cuestionarse si su decisión era la correcta era una constante, cada obstáculo parecía una validación de sus miedos, el desánimo, a veces abrumador, se trataba de un combate que Javier libraba solo. Sin embargo, en su soledad, comenzaba a descubrir nuevas habilidades que lo sorprendían. Hablando con líderes comunitarios, se dio cuenta de su capacidad para atraer a las personas hacia su visión. Este aspecto de su personalidad, que siempre había permanecido oculto tras el velo del empresario frío y calculador, empezaba a emerger con cada conversación. En el fondo, la formación y dedicación del pasado cumplían un rol vital en el presente, había aprendido a escuchar, a empatizar y, sobre todo, a inspirar. Mientras tanto, una joven del barrio, María, llamó su atención. La pasión que ella tenía por aprender y su deseo de mejorar su entorno lo inspiraron de maneras inesperadas. María no solo se convirtió en una aliada, sino también en un espejo que reflejaba sus propias aspiraciones. Javier vio en ella una historia que replicaba su infancia, una narración que debía ser atesorada y desarrollada. Comenzó a involucrar a jóvenes como ella en su proyecto, haciendo de la fundación un espacio para el empoderamiento. Cada encuentro con los jóvenes era un recordatorio de la razón por la cual había tomado esa decisión. La visión se fue aclarando lentamente. Aunque los ecos de las críticas seguían resonando, ahora servían menos como una carga, y más como una brújula. La fundación no solo podría cambiar el presente, sino también explorar el futuro que anhelaba. Sin embargo, el cambio que Javier abrazaba no pasaba desapercibido. Algunos de sus antiguos colegas comenzaron a mover hilos, intentando coaccionarlo, presionándolo para que abandonara su causa. La sabiduría de la experiencia siempre tiene un precio, le decían. ¿Estaría dispuesto a pagar ese precio? Era su compromiso lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que se avecinaba. Esa noche, mientras contemplaba la luna desde la terraza de su nueva fundación, un ruido inusual lo sacó de sus pensamientos. Pudo notar sombras en la distancia, y antes de que su mente pudiera procesar la nueva realidad, supo que su vida estaba a punto de dar un giro que nunca había imaginado. El desafío estaba por comenzar. Javier se encontraba atrapado entre la contemplación de un futuro brillante y la amenaza inminente de su pasado. Las sombras que vagaban cerca de la fundación no eran solo figuras abstractas, sino manifestaciones tangibles de aquellos aspectos de su vida anterior que todavía lo atormentaban. La presión que recibía de sus antiguos socios no solo era un eco en su mente, se materializaba en formas más insidiosas, como la incertidumbre, el miedo al fallo y el po que le instaba a volver a la comodidad del pasado. No obstante, juntando cada fragmento de coraje, decidió que su respuesta no sería el miedo, sino un plan deliberado. No podía ceder ante las presiones externas. En cambio, se comprometió a actuar inmediatamente. Esa noche, en la que se sintió más vulnerable, trazó una hoja de ruta con los pasos que debía seguir para adquirir la escuela. Sabía que el primer paso era formar un equipo de apoyo, pero el miedo a ser rechazado por sus nuevos contactos lo invadió. Que si no creían en él, sin embargo, al despertar, la inquietud había sido sustituida por una determinación renovada. Javier comenzó a buscar aliados en el barrio, personas que pudieran compartir su visión. Era el momento de dejar de lado su esencia solitaria y, en su lugar, abrazar un enfoque colaborativo. Una mañana, le pidió a María que lo acompañara a una reunión con un grupo de padres que mostraba interés en crear un cambio.
Al entrar a la pequeña sala, inquieto, Javier sintió el peso de su propia inseguridad. El roce de la mirada de María le ofreció una chispa de confianza. Ella había creído en él antes de que él mismo lo hiciera. Cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron sin pensar. En lugar de centrarse en detalles técnicos sobre la rehabilitación, compartió su historia personal, su deseo de devolver lo que había recibido. Notó cómo las cabezas comenzaban a asentir, cómo las miradas se iluminaban con interés. El efecto fue inmediato. Los padres, inicialmente escépticos, comenzaron a plantear ideas, sugerencias y un sinfín de preguntas sobre el futuro de un lugar que podría cambiar vidas. Javier se dio cuenta de que detrás de sus dudas había un deseo profundo de mejorar la vida de sus hijos. Mientras discutían sobre las posibilidades, entendió que no solo estaba tejiendo un proyecto, sino que estaba construyendo lazos. Cada palabra, cada gesto, eran piezas fundamentales en el rompecabezas de su nueva vida. Con el apoyo de aquellas familias, Javier empezó a sentir que, aunque su lucha estaba lejos de terminar, la balanza se movía a su favor. Desde ese día, el ruido de las sombras se desplazó hacia el fondo, el eco de las críticas comenzaba a desvanecerse ante el murmullo creciente de esperanza. En su corazón, la ironía no se habían perdido, el verdadero poder de transformación no residía únicamente en sus esfuerzos, sino en la fuerza colectiva de aquellos que decidían unirse a su causa. Sin embargo, mientras la fundación empezaba a tomar forma, un mensaje inesperado arruinó la tranquilidad que había ido construyendo. Era un correo electrónico de uno de sus antiguos socios, lleno de insinuaciones y amenazas veladas. Les había pasado la voz a otros nombres influyentes, y la presión comenzaba a reanudarse. La adrenalina lo invadió, un torbellino de emociones lo envolvió mientras leía las líneas cargadas de reproches. Sabía que todo lo que había construido podría desmoronarse sobre él en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta que se repetía en su mente resonaba con fuerza: ¿estaba preparado para enfrentarse a ellos y mantener el camino que había decidido seguir? La decisión se volvió inevitable. Javier sintió que debía asumir este nuevo desafío como una parte de su camino hacia el propósito que tanto anhelaba. ¿Estaba realmente listo para desentrañar los secretos de su pasado y confrontar la realidad que se avecinaba? Al cerrar el correo, sintió una mezcla de miedo y emoción sana. Había que actuar, y esta vez, no solo era su futuro en juego, era el de todos aquellos que habían empezado a creer en él. Con la determinación renovada, recordó las palabras de María, su voz resonando en su mente: no dejes que el pasado defina lo que puedes llegar a ser. A partir de ese momento, supo que debía prepararse para la confrontación que se aproximaba. En cada paso que daba, se acercaba más a una verdad inexplorada, un secreto que, al desvelarse, podría cambiar el rumbo de su lucha. La incertidumbre se mezclaba con la emoción, y la visión de su vida se expandía ante él. El día siguiente traería consigo una reunión que podría definirlo, un encuentro con aquellos que podrían darle el apoyo financiero que necesitaba, pero que también era un camino lleno de riesgos. La línea entre el éxito y el fracaso pendía como un hacha afilada sobre su hombro. ¿Estaría preparado para desatar la tormenta que se avecinaba y encontrar la estabilidad en medio del caos? Solo el tiempo lo diría, pero Javier sabía que la lucha apenas comenzaba. Javier no pudo dormir la noche anterior. La inquietud lo mantenía alerta. Cada vez que sus pensamientos rozaban con la posibilidad del encuentro del día siguiente, sentía que su estómago se convertía en un nudo. Todo lo que había construido, cada paso firme hacia su nuevo propósito, podría desplomarse con un simple desacuerdo. La presión se intensificó cuando se enfrentó al espejo en la mañana. La decisión de dejar atrás el miedo quedó reflejada en su mirada. Al llegar a la sala de reuniones, el ambiente era frío, casi opresivo. Los grandes ventanales dejaban filtrar una luz tenue que parecía cargada de expectativas. Javier observó a los asistentes. Sabía que eran personas influyentes, acostumbradas a negociar, a tomar decisiones sin titubear. No podía permitirse mostrar debilidad. Sin embargo, el eco de sus dudas volvía a resonar en su cabeza. ¿Podía realmente convencerlos de invertir en su sueño? Cuando se sentó frente a ellos, sintió el peso de la sala sobre sus hombros. Con una respiración profunda, comenzó a hablar. Presentó su visión con pasión, describiendo no solo un proyecto de rehabilitación, sino un cambio radical en la vida de muchos.
Se centró en lo emocional y lo práctico, cada palabra con la intención de revivir en ellos una chispa de compasión y confianza. Sabía que no eran simples inversionistas, sino posibles socios en una lucha por un futuro diferente. Sin embargo, a medida que avanzaba en su presentación, la inseguridad regresó en forma de cuestionamientos incisivos. Los miembros de la Junta comenzaron a lanzar dudas, desafiando cada uno de sus cálculos, pidiendo pruebas de su capacidad para ejecutar el plan. Por un momento, Javier sintió el abismo. La sensación de descalabro le recorría el cuerpo. En esos precisos instantes, se recordó a sí mismo lo que había aprendido en sus días más oscuros: cada desafío es una oportunidad vestida con un disfraz de dificultad. Decidido a darle la vuelta a la situación, optó por una estrategia de transparencia. Compartió no solo su visión, sino sus fracasos pasados. Habló de su tiempo en el antiguo negocio, de las lecciones aprendidas y de cómo eso lo había preparado para este nuevo camino. A través de su vulnerabilidad, notó cómo algunas miradas se suavizaban, como la firmeza del rechazo iba dando paso a la curiosidad. El diálogo se tornó más dinámico. Javier empezó a invocar su historia, relatando los momentos que lo habían llevado a la decisión de renacer. Cada anécdota, cada tropiezo era un ladrillo más en el edificio que deseaba construir. Sus palabras parecían resonar en la sala, generando un efecto inesperado. Sus interlocutores empezaron a cuestionar no solo su capacidad, sino también la justicia del sistema que habían apoyado sin cuestionar. Sintió que ese era el momento. La energía cambió, y cuando hizo una pausa para absorber la reacción de la sala, un silencio expectante lo llenó. En ese instante de quietud, una voz desde el fondo expresó un esbozo de apoyo, abriendo la puerta a un intercambio más constructivo. Javier se aferró a ese hilo de esperanza y, en vez de despedirse de ellos, continuó ofreciendo soluciones, mostrando cómo el éxito de su fundación no era un objetivo exclusivo, sino una oportunidad para todos. Cada argumento que lanzaba parecía amasar la redefinición de su camino, y la respuesta fue palpable. Al finalizar la reunión, los compromisos comenzaron a nacer. Si bien no fueron garantías definitivas, surgieron promesas de colaboración, un primer paso hacia lo que antes le parecía inalcanzable. Mientras se alejaba de la sala, una mezcla de cansancio y euforia lo invadió. Había enfrentado el miedo, había intensificado su determinación. Pero al mismo tiempo, notó que las sombras de su pasado aún acechaban. Sabía que el mensaje de su antiguo socio todavía lo perseguía, como un susurro que no podía ignorar, y cuando su teléfono vibró, su corazón se detuvo. Era una notificación, un nuevo correo sin remitente, pero con un contenido claro: esto no ha terminado, Javier. Siempre habrá un costo que pagar. La calma que había sentido tras la reunión se desvaneció en un instante. En ese momento, comprendió que cada victoria traía consigo nuevos retos. La lucha contra su pasado estaba lejos de culminar, y una nueva tormenta se cernía sobre él. Históricamente, Javier había pensado en su viaje como un renacer. Ahora, sin embargo, estaba empezando a comprender que cada renacer conllevaba su propio sacrificio. ¿Qué le costaría seguir adelante? La pregunta lo acechaba, persuasiva y retadora. La batalla estaba lejos de terminar. El verdadero reto empezaba ahora, y el eco del pasado prometía ser una sombra persistente en su camino hacia el futuro. Javier se detuvo en la acera de la calle, la brisa helada le golpeaba el rostro mientras trataba de aclarar su mente. El eco del correo recibidos aún reverberaba en su interior. Había logrado algo significativo esa mañana, pero también había dejado entrever las grietas de un pasado que amenazaba con desbordarse. Enfrentarse a los temores durante la reunión le había otorgado un subidón de adrenalina, pero la sombra del mensaje sin remitente era una alfombra de dudas que lo mantenía alerta. Caminó hacia su estudio, una pequeña habitación llena de libros y viejas fotografías que documentaban su efímera pero intensa trayectoria empresarial. Mientras se sentó frente a su escritorio, recordó los días en los que había luchado contra el desánimo y la desconfianza, cuando cada mirada de desdén de su antiguo socio lo había hecho sentir menos que un ser humano. Había considerado eso una parte de su vida cerrada, una página que ahora intentaba pasar. En aquel silencio, decidió que debía enfrentarse a su propio reflejo,
no solo en el espejo, sino en sus pensamientos, consciente de que la jornada había sido más que una simple reunión, buscó profundidad en el resultado de su esfuerzo. Era obvio que había tocado fibras en los asistentes, que habían comenzado a desafiar el statu quo que muchas veces se aceptaba sin cuestionar. Sin embargo, le inquietaba que el desafío más duro estuviese por venir, su historia personal. Esa tarde, Javier asistió a un taller sobre liderazgo y resiliencia, convocado por un antiguo mentor. Era un espacio para crecer, pero a su vez uno donde sentía que debía presentar una versión pulida de sí mismo. A medida que se adentraba en la conversación con otros participantes, comenzó a notar las diferencias entre sus experiencias. Allí, cada persona compartía historias de fracasos y victorias, pero lo que resonaba con más fuerza era la voluntad inquebrantable de avanzar. Un momento crucial se presentó cuando uno de los oyentes expresó: el verdadero liderazgo no es solo en el éxito, sino en cómo manejamos nuestras caídas. Javier se sintió expuesto. Era cierto que había dedicado tanto tiempo a proyectar su imagen y a construir los cimientos de su nuevo sueño que se había olvidado de lo más importante: aceptar los errores pasados. Su historia aún estaba lejos de ser contada en su totalidad, y sus inseguridades comenzaban a asomarse como sombras familiarizadas. Inspirado por la vulnerabilidad de los demás, Javier comenzó a compartir su propia narrativa. Sin filtro, habló de sus fracasos, de la traición que lo había llevado a sentirse un fracasado, pero también de cómo cada uno de esos obstáculos había sido fundamental en su desarrollo. Las palabras fluyeron, liberándose como un torrente que había estado contenido demasiado tiempo. En el rostro de sus oyentes vio empatía y conexión. No solo recibía apoyo, sino que se unía a una red de individuos que también luchaban contra sus propios demonios. El espacio empezó a sentirse más ligero, como si el aire se despejara a medida que hablaba. Entre las risas y los murmullos de complicidad, Javier sintió que había encontrado su voz. Esas historias de adversidad lo conectaban profundamente con los demás. Pero al final de la sesión, un impulso de inquietud le arrugó el estómago. Mientras se retiraba, un compañero del taller se acercó a él. ¿Sabes? Esa historia que contaste puede inspirar a otros. Pero, ¿cómo vas a superar tu pasado, Javier? La pregunta flotó en el aire, como una nube de tormenta a punto de estallar. Fue una mirada directa a su esencia, a su vulnerabilidad, y la inquietud retornó. Apenas llegó a casa, buscó refugio en la oscuridad de su estudio. La epifanía era clara: aunque había avanzado, su pasado era un monstruo aún no domesticado. Volvió a releer el mensaje ominoso que había recibido, dándose cuenta de que debía enfrentar las sombras si realmente quería forjar un futuro que valiera la pena. La tesitura se clarificaba: no podría seguir adelante si no desenterraba esos secretos. Enfrentar al oscuro susurro de su socio lo llevaría a descubrir no solo la verdad detrás de su traición, sino también sus propios límites. La pregunta resonaba en su mente, más fuerte que antes. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que se ocultaba tras esa advertencia? La historia de su renacer apenas había comenzado. Lo que había tomado como un nuevo comienzo podría convertirse en una nueva tormenta llena de revelaciones inquietantes, aptas para cambiarlo todo. ¿Sería capaz de desmantelar ese pasado que lo perseguía? La respuesta estaba aún en el horizonte. Un nuevo desafío lo aguardaba al doblar la esquina. Javier cerró la puerta de su estudio, envolviéndose en la penumbra que lo había acompañado tantas veces en momentos de incertidumbre. El eco de la pregunta sobre cómo superaría su pasado resonaba en su mente, un recordatorio ineludible de que las sombras no se desvanecen por sí solas. La idea de afrontar sus demonios se sentía como una montaña a escalar, pero la posibilidad de transformar su vida lo motivaba a dar el primer paso. Se sentó nuevamente frente a su escritorio, las fotos de sus logros y sus fracasos como testigos silenciosos de su proceso. Con el lápiz en mano, decidió escribir una lista de lo que sabía sobre la traición de su socio. Necesitaba organizar sus pensamientos, descomponer esas memorias en fragmentos manejables que pudiera enfrentar una a una. Sus manos temblaban mientras anotaba el nombre de su antiguo compañero de negocios, Francisco, un nombre que hasta ahora había estado inscrito con letras doradas en sus recuerdos de éxito. La comparación de sus trayectorias se volvió inevitable. Francesco había podido transformarse en un fenómeno empresarial mientras que él había quedado a la deriva, despojado de su confianza y sin rumbo.
Pero, ¿acaso no había experimentado también su propia forma de éxito al sobrevivir a los estragos de esa relación laboral? La pregunta lo recogía, lo integraba y lo confrontaba en un mismo instante. Se dio cuenta de que debía mirar más allá de los efectos de la traición, debía entender sus causas. Aquella noche, Javier se sumergió en un mar de libros, revisando textos sobre resolución de conflictos y autorreflexión. Empezó a comprender que su malsana dependencia de la validación ajena había alimentado el resentimiento hacia su antiguo socio. No podía dejar que un solo capítulo definiera el libro de su vida. Había que reescribir su narrativa, dándole a cada experiencia un valor que, tal vez, nunca había considerado. Fue entonces cuando comprendió algo crucial: su transformación no dependía únicamente de lo que había vivido, sino de la actitud que eligiera adoptar frente a esas experiencias. Así, se levantó decidido. Decidió enfrentar a Francisco, no solo para cuestionar su traición, sino para encontrar respuestas a su propia valía. La idea de confrontar a quien había sido su socio lo llenaba de ansiedad, pero también de una inquietante determinación. En el camino a su objetivo, Javier comenzó a construir su confianza. Su mentor había hablado de la importancia de construir puentes en lugar de muros, y esa lección lo impulsó a dar pequeños pasos que inicialmente parecían inofensivos, como llamar a antiguos colegas y reactivar conexiones. A medida que compartía sus relatos y reflexiones, descubría el poder de la comunidad y la experiencia compartida. Era un proceso enriquecedor. Sin embargo, cada conversación y cada nuevo contacto también avivaban en él la angustia por el encuentro inevitable con Francisco. La idea de enfrentar el pasado, de abrir esa puerta que había mantenido cerrada, lo aterraba. Las dudas volvían a asomarse, preguntándose si realmente tenía lo que se necesitaba no solo para hacer justicia a su historia, sino para perdonarse a sí mismo. Finalmente, un día recibió un mensaje inesperado de Francisco. Era corto, casi distante, pero el mero hecho de que el contacto se restableciera intensificó la sensación de urgencia en su interior. Hablemos, Javier. La respuesta automática de su mente fue negar el encuentro, refugiarse en la seguridad de la inacción. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se plantó un firme propósito de hacerlo. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos y dar un paso decisivo hacia la reconstrucción de su vida. Si no enfrento esto, nunca seré verdaderamente libre, pensó, mientras su corazón latía con fuerza. Estaba preparado para ese encuentro, pero no sin una pregunta que lo inquietaba: ¿qué secretos saldrían a la luz, y qué impacto tendrían en su futuro? La invitación estaba ahí, y la respuesta que daría podría redibujar su camino de manera irrevocable. ¿Qué revelaciones le aguardaban en esa conversación que podía cambiarlo todo? Javier despertó esa mañana con un nudo en el estómago, un recordatorio tangible de la cita que se avecinaba. El encuentro con Francisco parecía, de alguna manera, más que la simple restitución de un vínculo roto. Era un quiebre en su propia historia, una confrontación de su sentido de valía y el peso del pasado. Sabía que no podía acercarse a este momento con el mismo enfoque temeroso que había definido su vida hasta ahora. Al prepararse, Javier se encontró en el espejo, analizando su reflejo más allá de lo superficial. Su cabello desordenado y sus ojeras evidenciaban noches de insomnio, pero al mismo tiempo, la luz en sus ojos destellaba determinación. Era el instante de redefinir su narrativa, no del escritor anónimo que había sido hasta entonces, sino de un autor decidido a tomar las riendas de su historia. Salió de casa con la mente clara, repasando mentalmente lo que quería expresar. Tenía preguntas que formular, reclamos que hacer, pero sabría que también debía abrirse a escuchar. Jamás había sido fácil para él aceptar la perspectiva ajena, siempre se había sentido más cómodo defendiendo su propio relato. Durante años, se había aferrado a su verdad, construyendo muros que solo le habían servido para aislarse. Ahora, entendía que la escucha activa podía ofrecerle respuestas que jamás había tenido, pero, antes de ese encuentro, Javier impulsó su desarrollo personal pasando por la librería del barrio. Ahí, se encontró con un libro sobre negociaciones y habilidades comunicativas. Era un texto que prometía no solo técnicas, sino un enfoque emocional sobre cómo las conversaciones sinceras podían reinventar relaciones. Lo compró sin pensarlo dos veces,
sintiendo que cada página podría ser una herramienta constructiva para su encuentro inminente. La hora del encuentro llegó, y Javier se acercó al café donde se habían citado. El aroma del café recién hecho le dio una sensación de calidez, contrastante con el frío que sentía en su corazón. Se sentó a una mesa, intentando controlar la respiración mientras esperaba. Cada segundo se sentía más como un desafío, una prueba de su crecimiento personal frente al desafío que se avecinaba. Cuando Francisco apareció, la tensión se hizo palpable en el aire. La mirada de Javier estaba fija en su antiguo socio, listo para analizar cada movimiento, cada palabra. Este momento no solo era una oportunidad para entender, sino una plataforma para la transformación. Recordó la importancia de la autenticidad que había aprendido en su proceso, y decidió que no se dejaría llevar por el resentimiento. Las palabras fluyeron inicialmente de forma torpe, un vaivén entre el pasado doloroso de Javier y el presente incierto de Francisco. Pero en ese intercambio, Javier descubrió algo asombroso: bajo el rencor había una oportunidad para un diálogo sincero. Fue entonces cuando sacó el libro que había comprado, una edificación inesperada para la conversación. Expresó cómo sus inseguridades habían alimentado su propia historia de traición, y cómo había aprendido a asumir parte de la responsabilidad. Francisco lo escuchó, y por primera vez, no lo hizo como un antagonista, sino como un viejo compañero que había perdido de vista el camino. Las respuestas de Francisco comenzaron a reconstruir el contexto de su traición, revelando matices que Javier jamás hubiera imaginado. Las defensas comenzaron a caer de ambos lados, como ladrillos de una muralla que nunca debió levantarse. En ese espacio vulnerable, Javier se dio cuenta de que no solo estaba procesando su dolor, sino que se estaba liberando. Comprendió que su historia no era solo sobre la traición, era sobre el crecimiento, el perdón y la capacidad de reescribirse a uno mismo. Sin embargo, también sabía que esa conversación habría más preguntas sobre su futuro. Las palabras de Francisco resonaron en su mente: nunca debí dejarte atrás, Javier. Y en ese momento, no solo estaba enfrentando a su socio, sino a la parte de sí mismo que había estado aguardando. Reconocimiento. El camino por delante ahora se presentaba más desafiante que nunca, y con decisiones pendientes que lo llevarían más allá del episodio con Francisco. A medida que Javier abandonó el café, sintió que una nueva narrativa comenzaba a tomar forma en su mente. Pero, a la vez, una revelación inquietante surgía en su interior: ¿era realmente capaz de dar los siguientes pasos necesarios hacia el futuro, independientemente de lo que su historia pasada implicara? ¿Podría su transformación simplemente haber comenzado, o se enfrentaría a obstáculos mayores de lo que jamás había anticipado? Javier salió del café con una mezcla de alivio y confusión. Aunque la conversación con Francisco había sido reveladora y menos tensa de lo esperado, una pregunta persistente lo acompañaba: ¿cómo seguir adelante después de haber desenterrado viejas verdades? Esta inquietud se intensificaba con cada paso, convirtiendo su camino habitual en un laberinto de posibilidades y temores. Decidió dirigirse a su lugar favorito, un pequeño parque que frecuentaba como un refugio para aclarar sus pensamientos. Una vez allí, se sentó en un banco, observando a las personas que pasaban. Niños jugando, parejas riendo, ancianos caminando lentamente. Un rayo de sol iluminó un rincón del parque, y en ese instante, Javier se sintió atraído hacia la idea de un nuevo comienzo. El hallazgo de su potencial en la conversación con Francisco lo había llevado a un punto de inflexión. Tomó el libro que había comprado y lo abrió al azar. «Léelo», decía un subrayado en el margen, pero la instructiva frase también se aplicaba a su vida. Erróneamente había estado leyendo una narrativa limitada, en lugar de explorar las páginas en blanco que aún le quedaban. Con renovada determinación, se propuso no solo a asumir el cambio, sino a escribir su propio guión. Sin embargo, el reto no parecía sencillo. ¿Qué pasos concretos debía dar Javier para transformar su historia en algo significativo? La propia noción de crecimiento personal bastaba, pero aún le falta un sentido de dirección. Comenzó a anotar sus objetivos en el cuaderno que había guardado en su mochila, una práctica que había dejado de lado durante años. Deseaba cambiar su situación laboral, buscar nuevas oportunidades, pero también quería profundizar en su desarrollo emocional. Las palabras comenzaron a fluir,
y, a medida que plasmaba sus pensamientos, entendió que cada letra estaba cargada de potencial. La meta de recopilar logros humildes se convirtió en su prioridad. Objetivos que antes le parecían distantes y casi inalcanzables ahora tomaban forma. Javier apuntó a mejorar sus habilidades profesionales, a realizar un curso sobre liderazgo y gestión de equipos. No solo estaba apasionado por recuperar vínculos perdidos, sino también por crear un nuevo legado personal. Pero, en su fulgor de autoafirmación, una sombra acechaba, el temor al fracaso y la sensación de ser insuficiente podrían pararlo en seco. Esa noche, Javier se enfrentó a sí mismo. La autocrítica resonaba en su mente. Quizás en la conversación con Francisco había soltado un lastre emocional, pero las voces de sus inseguridades aún reverberaban. ¿Y si las cosas no mejoraban? ¿Qué pasaría si no era suficiente, incluso después de luchar tanto por cambiar? Fue entonces cuando recordó las palabras de Francisco sobre nunca dejarlo atrás. La interpretación de su antiguo socio comenzaba a dar visibilidad a lo que él ya había estado considerando. A veces, la mente puede traicionar, inventar miedos que no tienen fundamento. Algo en su interior estaba cambiando, y sentía que debería aprovechar esa vulnerabilidad como una fuerza. Determinado, Javier se propuso enfrentar directamente sus miedos. Buscaría un espacio donde pudiera responsabilizarse y practicar sus habilidades recién adquiridas, quizás un grupo de encuentro para profesionales en su área, donde compartir ideas y construir relaciones significativas. Decidió que, en lugar de retractarse por el miedo, se lanzaría a la acción. Las semanas siguientes lo llevaron a explorar nuevas oportunidades. Asistió a workshops donde se debatían temas que siempre le habían resultado fascinantes. Se sintió a gusto en medio de desconocidos que también buscaban el cambio. Sin embargo, la incomodidad no se desvanecía por completo. En cada charla, había ecos de su antigua inseguridad que le recordaban que, aunque avanzaba, el verdadero desafío estaba lejos de llegar a su fin. Un día, tras una intensa sesión de trabajo en grupo, una presentación sobre liderazgo le hizo sonar a Javier una campana en su mente. La oradora, una mujer con una notable presencia, habló de valentía, de la importancia de mirar hacia el futuro con una mentalidad abierta. Javier sintió un ardor en su interior. Después de todo, si quería seguir escribiendo su historia, debía dejar atrás las creencias limitantes. Con el paso de los días, su autoestima fue creciendo, pero Javier sabía que aún no había llegado al clímax de su transformación. ¿Qué decisiones cruciales debería tomar a partir de ese momento? Cuando un nuevo desafío se interpuso en su camino, su corazón palpitó. Esta vez sería distinto. En su mente, el eco de la pregunta se intensificaba. ¿Podía realmente arriesgarse a abrir el siguiente capítulo y enfrentar lo desconocido que aguardaba en el horizonte? La llegada del día que Javier había estado esperando estuvo rodeada de una mezcla palpable de ansiedad y emoción. Este evento sería diferente. Era una presentación donde tendría la oportunidad de exponer sus ideas frente a profesionales reconocidos. Había asistido a múltiples talleres, absorbido conocimientos y, de alguna manera, se sentía listo para contribuir de forma significativa. Sin embargo, al hacer un repaso mental de su discurso, los recuerdos de sus inseguridades comenzaron a manifestarse como sombras en su mente. Se preparó cada mañana, ensayando frente al espejo, visualizándose a sí mismo en el escenario hablando con confianza. Pero siempre había un rincón oscuro de su interior que cuestionaba si su voz realmente resonaría con quienes lo escucharan. Un día, mientras revisaba sus notas en el parque, la presencia de los niños jugando y las parejas disfrutando de la vida parecía contrastar con el nudo en su estómago. La fecha llegó. En la sala de conferencias, una multitud esperaba expectante. Javier se sentó entre sus compañeros, percibiendo el murmullo general. Las palabras de la oradora que tanto lo habían impactado resonaban una y otra vez en su mente. La valentía es el primer paso hacia el cambio. En ese instante, se dio cuenta de que no era solo un espectador, sino un participante en su propio destino. Al tomar el micrófono, la inquietud inicial desapareció. Javier tomó una respiración profunda y comenzó a hablar, moviéndose con una elocuencia que nunca había sabido que poseía. Compartió sus experiencias, sus errores, sus aprendizajes. Cada palabra que pronunciaba parecía liberarlo, como si un peso invisible se levantara de sus hombros. La conexión con su audiencia fluía,
y lo que comenzó como una exposición personal se transformó en un diálogo colectivo sobre el temor de fracasar y la importancia de la superación. La respuesta positiva del público lo invadió de una energía que nunca había experimentado. Al concluir, los aplausos resonaron en sus oídos como un abrazo reconfortante. Ese momento se sintió más que un triunfo profesional, era un símbolo de la transformación interna que había estado buscando desde hacía tiempo. Después del evento, varios asistentes se acercaron para compartir sus reflexiones sobre su ponencia. Cada conversación alimentó su emoción, llevando a un profundo entendimiento de que su voz había encontrado un eco en otros. Estaba claro que el miedo había sido, hasta ahora, un compañero de viaje no deseado. A lo largo de la velada, su percepción del fracaso cambió, comenzando a verlo no como un final, sino como un punto de aprendizaje. Sin embargo, la revelación más impactante llegó en la forma de un mensaje inesperado. Un empresario prominente, quien había escuchado parte de su discurso, se acercó a él con una propuesta intrigante. Con una mirada decidida, le habló de un nuevo proyecto que buscaba un líder apasionado. Una invitación a unir fuerzas. El corazón de Javier se aceleró. Este era el tipo de oportunidad que una vez consideró fuera de su alcance, algo que pertenecía a otro mundo. En su mente, un brillo de duda cuestionó su capacidad para aceptar tal desafío. ¿Estaba preparado realmente para asumir un rol tan significativo? Era un momento crucial que podría definir el siguiente capítulo de su vida. Mientras el empresario explicaba las expectativas, Javier sintió el peso de la posibilidad. Sabía que enfrentar esta nueva responsabilidad sería tanto un privilegio como un reto. ¿Sería capaz de equilibrar la ambición con su deseo de crecimiento personal? La decisión necesitaba ser tomada pronto, y su mente trabajaba febrilmente en las implicaciones. Algo dentro de él supo que debía actuar. La noche anterior a la reunión, se sentó en su cama y trazó una línea entre sus miedos y sus sueños. Ya no podía permitirse las dudas que antes lo paralizaban. La verdadera pregunta era, ¿se atrevería a dar el salto hacia lo desconocido, en busca de su propio legado? Con el nuevo día recién comenzando, Javier se encontró en un punto de inflexión decisivo, y la pregunta resurgió en su mente como un reto real. ¿Estaba listo para abrazar la oportunidad de su vida y enfrentarse a los miedos que siempre lo habían contenido? La respuesta estaba aún fuera de su alcance, pero lo que sí sabía era una cosa, estaba dispuesto a descubrirlo. Javier se encontraba al borde de una nueva era en su vida. Las semanas siguientes al evento de presentación habían sido testigos de un crecimiento que jamás imaginó alcanzar. Había dejado atrás la inseguridad que antes lo paralizaba y comenzaba a vislumbrar un futuro que lo invitaba a asumir su papel como líder, un papel que había sido gestado en el viaje de autodescubrimiento que había recorrido. Con cada paso que daba, la confianza se consolidaba en su interior. Se había convertido en un referente no solo para la juventud del barrio que había decidido impulsar a través de su fundación, ahora comenzaba a ser reconocido en el ámbito empresarial por su capacidad de liderazgo y su compromiso genuino. Esa mañana, mientras revisaba los avances de su proyecto, supo que estaba listo para dar el siguiente gran salto, abrir una escuela comunitaria que no solo impartiera conocimientos académicos, sino que también se enfocara en el desarrollo emocional y personal de sus estudiantes. El día de la inauguración llegó, y Javier se encontraba nervioso pero seguro. La escuela que había rehabilitado junto a su comunidad se abriría sus puertas para recibir a jóvenes ansiosos de aprender y crecer. El símbolo de una lucha que había comenzado desde las sombras de su pasado se tornaba luz, una luz que iluminaba el camino hacia un futuro de posibilidades infinitas. Al pronunciar su discurso inaugural, cada palabra resonaba no solo en el aire, sino en el corazón de quienes lo escuchaban. No quiero que consideren esta escuela solo como un lugar donde aprender, sino como un refugio donde descubrir sus propias historias y potenciales, dijo con determinación. Las miradas atentas de padres, jóvenes y miembros de la comunidad validaron que estaba haciendo lo correcto. Javier se sentía realizado, finalmente había comprendido que su éxito no provenía de la riqueza, sino de la contribución social que él podía hacer. La inauguración fue un éxito rotundo. Mensajes de apoyo y colaboración comenzaron a fluir. Javier recibió propuestas de colaboración de ONGs y empresarios que querían contribuir a su visión.
La jornada fue un punto de inflexión, donde reconoció que el miedo que lo había acompañado tantas veces se había convertido en un estímulo poderoso, no para detenerse, sino para avanzar con más vigor. Al terminar el evento, se acercó a María, quien había sido su cómplice y fuente de inspiración durante todo el proceso. Al mirarla a los ojos, ella le sonrió, reflejando con orgullo la admiración que todos sentían hacia él. «Lo lograste, Javier. Has construido un legado», dijo ella, y en ese instante él sintió que todo había valido la pena. Mientras el día se desvanecía y las luces de la escuela parpadeaban, Javier sabía que el camino aún tenía desafíos por frente. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, su corazón estaba ligero. Se había reencontrado con la importancia de sus raíces, había enfrentado a su pasado y había logrado superar sus miedos. La sombra de Francisco ya no lo atormentaba, había decidido cederle el lugar a la luz que emanaba de su propio recorrido y su nuevo propósito. Con esa satisfacción interna, Javier comprendió que había alcanzado no solo un reconocimiento público, sino una transformación genuina. Se había convertido en su propósito y su vida ahora era un legado que dejaba a aquellos que también luchaban por sus sueños. Ahora podía mirar hacia el futuro con confianza, llevando consigo las lecciones aprendidas y las promesas de la comunidad que lo rodeaba. Era un nuevo Javier, uno que no evitaba los miedos, sino que los abrazaba como parte del viaje. Había conquistado un nuevo horizonte, y cada día era una oportunidad para seguir construyendo un futuro lleno de promesas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.